Muy buenas, nosotros somos alumnos de la materia de máquinas y circuitos electrónicos. En esta ocasión vamos a presentar lo que son las máquinas eléctricas y automatización. Nos componemos de tres integrantes, su servidor Emiliano Marta Martínez. Carlos Valderas. Y Natalie Fierro. Bueno, primeramente, ¿qué es una máquina eléctrica? Es un dispositivo capaz de transformar energía eléctrica en mecánica y mecánica en eléctrica. Puede ser de las dos formas. Ahorita les vamos a explicar cómo es posible esto. Primeramente, tenemos que saber los fundamentos, cómo lo vamos a medir. Voltaje, corriente, velocidad angular. Aquí las tienen en imagen. Son sus unidades de medida en el sistema internacional y en el inglés. Primeramente vamos a ver cuáles son las leyes en las que se basan estos motores. Son cuatro: ley de Faraday, ley de Ampere, ley eléctrica de Gauss. Primeramente, la ley de Faraday nos explica la inducción electromotriz por medio de campos magnéticos que son generados a partir de cargas, positivas o negativas. Como podemos ver en la imagen, hay un imán que genera un campo magnético que genera el movimiento de los electrones en el embobinado de cobre, lo cual nos genera un voltaje. Ley de Ampere nos ayuda a calcular los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas distribuidas a los alrededores. Corrientes pueden ser positivas, negativas, y estos campos magnéticos se basan o aparecen de acuerdo a la mano derecha. La ley magnética de Gauss nos permite calcular el campo magnético que es generado por cargas puntuales en superficies. Pueden ser cilíndricas, planas o esféricas. Pueden ser cargas uniformemente distribuidas o cargas no uniformemente distribuidas. Estos campos magnéticos, por lo general, si se trata de un conductor, el campo magnético va a salir de la superficie, y si es de aislante, va a estar en el centro. Ley eléctrica de Gauss establece que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y del signo contrario se atraen. Enseguida les vamos a enseñar un ejemplo. Está muy cerca un electrón de un protón porque son contrarios. Motores síncronos de corriente alterna. ¿Por qué se llaman síncronos y cómo es que funciona? Bueno, el estator, que es la parte que no se mueve, es un imán. El rotor, que es la parte que se mueve, son embobinados de cobre. Entonces ya saben cómo va esto, ¿no? Como se los acabo de explicar. Campo magnético, movimiento de electrones en las bobinas. Sin embargo, hay varias formas de estos motores. Puede ser inducido el rotor por corriente directa o simplemente con electroimanes. El campo magnético que se mueve en estos motores es igual al movimiento eléctrico. Por eso, de ahí el nombre síncrono, porque tienen la misma velocidad de vuelta. Para calcular la velocidad, ahí tienen la fórmula: 60 por frecuencia entre el número de polos. Ventajas: gran torque, alta eficiencia, bajo costo de mantenimiento, velocidad constante. Desventajas: el uso de escobillas, las cuales tienen muy poca durabilidad, lo cual nos hace cambiarlas continuamente, sin embargo no son costosas. Aplicaciones: carros, automóviles, montacargas, molinos, cintas transportadoras, lo que necesite mucho torque. Ahora les voy a explicar lo que son las máquinas de corriente directa. Una máquina de corriente directa puede funcionar ya sea como un motor o como un generador. El motor convierte la potencia eléctrica en potencia mecánica y el generador transforma la potencia mecánica en potencia eléctrica. Cuando funciona como un generador debe ser impulsado mecánicamente a fin de generar la electricidad. Los componentes de una máquina de corriente directa. Aquí tenemos el estator, que su nombre lo dice, es la parte estática de nuestro motor, la que no se va a mover. También tenemos el rotor, que es la parte rotativa, la que va a generar nuestro motor, es la parte que va a estar en movimiento.
Después tenemos el colector, que está constituido esencialmente por piezas planas de cobre duro llamadas delgas. Después tenemos las escobillas, que estas establecen el enlace eléctrico entre las delgas y el colector. ¿Cómo se realiza el cambio de corriente directa a corriente alterna? A este cambio se le llama rectificación, que es el paso encargado de convertir nuestra corriente, donde intervienen lo que son solo las escobillas, el colector y las delgas. ¿Cómo es que funciona nuestro motor? ¿Cuál es el principio básico de este? Pues para entenderlo, debemos de saber de los electroimanes. Cuando un electroimán está energizado, genera un campo magnético. Estos pares que vemos aquí de fuerzas son ese campo magnético generado. Ese campo que genera va a irse hacia los imanes permanentes, que son estos que tenemos aquí. Y eso va a generar una rotación. Nuestras delgas tienen una separación que va a hacer que nuestras escobillas generen un cortocircuito, donde no se va a generar nada, ningún campo magnético. Entonces va a volver a girar y va a caer otra vez, pero ahora, si podemos observar bien, vemos que B estaba en negativo y ahora cambia a positivo. Esto quiere decir que cambiaron sus polos. Y esto sucede ya que el giro nos cambia de negativo a positivo. Podemos verlo también en la fuerza, que en B tenemos una fuerza hacia arriba y ahora en B tenemos una fuerza hacia abajo, cambiando sus polos. Y esto nos va a generar un movimiento rotativo en el motor. Aquí en esta imagen lo podemos observar bien, cómo se generan esas fuerzas y cómo van cambiando para que genere el movimiento rotativo de nuestro motor. Nuestro motor se compone por dos circuitos muy importantes, que es el circuito inductor, que es el encargado de generar un campo magnético, y el circuito inducido, que como su nombre lo dice, va a ser inducido a un campo magnético. El circuito inducido, se encuentra en el rotor. El devanado de este consta de numerosas bobinas que se encuentran conectadas al exterior a través del sistema de conmutación. ¿Cuál es el sistema de conmutación? Este es uno de los elementos más importantes de nuestras máquinas, ya que es el encargado de conectar eléctricamente los devanados del inducido con el circuito exterior. Aquí podemos ver una imagen del circuito a la izquierda de nuestro circuito inductor y a la derecha de nuestro circuito inducido. ¿Dónde los podemos encontrar? En ferrocarriles, industria papelera, máquinas extractoras, trenes de laminación, máquinas herramientas que puede ser como el torno, la fresadora, etc. Después tenemos lo que son los transformadores. Un transformador son máquinas eléctricas que cambian las amplitudes de voltaje y de corriente. De los transformadores no existen máquinas de corriente directa. Estos solo funcionan con corriente alterna. De componentes nomás tenemos el núcleo, el devanado primario y el devanado secundario. El núcleo lo que va a hacer va a conectar el devanado primario con el devanado secundario. ¿Cómo es que funciona un transformador? El transformador se basa en la inducción electromagnética. Al aplicar una tensión en el devanado primario, se genera un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viaja del devanado primario, de este devanado, hacia nuestro devanado secundario. Esto va a originar una fuerza electromagnética. Según la ley de Lenz, la corriente debe ser alterna para producir esta variación de flujo, y he aquí por qué debe ser de corriente alterna. Aquí tenemos la fórmula de relación de transformación. Después tenemos tipos de transformadores que puede ser de elevador, reductor de tensión, que como su nombre lo dice, eleva y reduce tensiones. Tenemos de aislamiento, de pulsos, de impedancia, de alimentación, y etc. ¿De dónde viene la electricidad que llega a nuestros hogares? Bueno, pues la electricidad se genera en centrales. De la central pasa una subestación elevadora. Esta eleva la electricidad de media tensión a alta tensión. Su propósito es facilitar el transporte y asegurar el mínimo de pérdidas. Después de la estación elevadora pasa a una estación de distribución. Esta va a reducir la tensión que finalmente pasa por los centros de transformación que se adopta a la ciudad. Por último, vamos a ver la automatización y seguridad eléctrica. Para la automatización es importante pues conocer su definición, que viene siendo el conjunto
de elementos o de procesos donde hay una mínima o casi nula interacción por parte del ser humano. Esto quiere decir que pues ahí el principal de la automatización pues vendría siendo el interruptor, ya que es el que permite o niega el paso de la corriente. Objetivos de la automatización. Pues primordialmente vendría siendo la reducción de errores, mayor seguridad para los empleados y pues obviamente una mejor producción para la empresa y pues poder realizar operaciones que no estén al alcance de controlarlos pues manualmente. Un ejemplo de la automatización pues vendría siendo el relé o el conector. Estos son los que se ubican en la parte del automóvil donde va la cajita de fusibles. Esos se encargan de controlar pues ya sea las luces, el sistema de aire acondicionado, la bomba de gasolina, entre otras. Ya con estos pues no es necesario de que si hay alguna falla de ir directamente a la parte afectada, solamente se va a la cajita de fusibles y se cambia el que se haya echado a perder. Seguridad eléctrica. Es básicamente pues donde todo eléctrico o responsable de realizar ya sea conexiones, desconexiones eléctricas, ya sea en algún hogar, en algún edificio, en algún local o en alguna industria, pues se debe de normar por estas tres normas principales, que es la norma 001 del 2005, que fue publicada el 13 de marzo del 2005 y fue puesta ya en rigor el 13 de septiembre de ese mismo año. La norma 007 del 2004 y la 013 igual de ese mismo año. ¿Cómo se presentan las instalaciones eléctricas? Es básicamente el diagrama de cómo está ubicada pues la conexión eléctrica. Estos están ubicados pues en las fuentes de poder, las que todos conocemos que puede estar en nuestra casa, que es donde se ubican los fusibles pues igual de nuestra casa. Estos van pegados pues en la puertita. La corriente no se ve, pero sí se siente. Para esta frase pues tenemos dos ejemplos, que es la sobrecarga y el cortocircuito. La sobrecarga es cuando se mete más corriente de la que la protección soporta. La protección pues vendría siendo el interruptor. Ya que cuando es mucha corriente, esta pues bota, ya que lo que se pretende es pues cuidar o proteger los cables, no tanto el circuito, sino más bien los cables para así evitar un cortocircuito. En cambio, en el cortocircuito, lo que sucede es que las resistencias pues son casi igual a cero, pues, ya que ahora sí, pues pasa directamente por los cables, ya no pasan tanto por las corrientes de la electricidad. Lo que pasa que cuando hay mucha corriente, pues estos pues explotan. Ahí así pues se hace un cortocircuito. Un ejemplo muy claro en estas épocas pues es el arbolito de Navidad, ya que si no se tiene cuidado con la instalación de las luces, pues se puede llegar hasta un incendio. Y por último vamos a ver el tema del coronavirus, de qué nos ha traído esta pandemia en lo personal y en lo académico. En lo académico, para mí, Carlos Valderas, me parece que ha sido mucho más difícil el aprendizaje, ya que no tenemos la misma cercanía con los profesores, ni tenemos la misma atención que tendríamos antes, y en lo personal creo que nos ha unido más a la familia. Sin embargo, pues es una situación difícil para todos. Yo, Emiliano, también concuerdo con Carlos en lo académico, de que ha sido más difícil con los profes, porque hay algunos que se van por todo el semestre y ya aparecen hasta el final. Y en lo personal también nos ha ayudado a ver el lado bueno de lo que tenemos en nuestros hogares y nuestra familia. Pues a mí personalmente, pues es muy feo, ya que tanto en lo personal o en lo académico más bien, los profes ignoran por lo que están pasando los alumnos. Ellos no saben si en su casa tienen algún enfermo pues por este virus y personalmente pues mi papá y mi mamá se contagiaron, entonces fue a finales de semestre.
Y estaba muy feo porque no sabía si entrar a las clases, no entrar a las clases, si cuidaba a mi mamá, si cuidaba a mi papá, si iba a trabajar. Entonces, pues está muy feo. Al igual, pues también, pues hay que ver lo bueno, que nos da mucho a saber valorar lo que tenemos, ya que pues convivimos con ellos día a día, pero a veces no los valoramos o tan siquiera decirles un te quiero, eh, pues estamos como que muy alejados a eso. Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.